Bueno, muy bienvenidos todos los que nos están escuchando y se van sumando. Con esta sesión nosotros damos por iniciado el ciclo constitucional organizado por Idea País. Este es un ciclo que lo que busca es, obviamente, entregar herramientas, entender ciertos debates que son relevantes a la hora de enfrentar el momento constitucional que estamos viendo como país. Independiente de lo que pase el 25 de octubre, es indudable que nos hemos sumergido en un momento bastante particular que hay que entenderlo de todas sus aristas. Y hoy día hemos invitado a Constanza Juve, o Jub, no sé cómo se pronuncia, ella abogada, magíster en Derecho, profesora de Derecho de la Universidad Católica, y actualmente también está trabajando como directora del Foro Constitucional UC, así que bienvenida Connie, yo la conozco, así que le digo Muchas Connie. gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Y Idea País, también por la invitación. No, muchas gracias a ti. Y Marcela Ríos, ella es doctora y magíster en ciencia política. En la actualidad se desempeña como representante residente asistente del PNUD Chile. Bienvenida, Marcela, un gusto tenerte acá. Hola, buenas, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, el tema de la conversación de hoy día es reemplazos y reformas constitucionales, cómo cambian las constituciones. Esta es una sesión que lo que busca es dar un punto de partida sobre lo que vamos a estar discutiendo en la siguiente, y la idea es discutir sobre los procesos de cambios constitucionales, tanto en Chile como en el mundo, y la idea es que tanto Constanza como Marcela puedan explayarse sobre las características de los procesos de cambio, tal vez traer a colación algunos procesos que han ocurrido en el extranjero que podrían darnos algunas lecciones de esta materia, y cuáles creen ustedes también que son los principales desafíos y herramientas que hay que tener a la vista para hablar de un tema como este. Respecto al formato, esto tiene tres etapas. Una primera etapa que es de presentación o que cada uno de ustedes va a poder exponer en 7 minutos algunas ideas principales que les consideran relevantes a la hora de hablar de esto. Después vamos a pasar a algunas preguntas que voy a hacer yo y finalmente vamos a terminar con preguntas del público que nos está acompañando. La idea es que terminemos a las 20:15, así que voy a ser estricto con los tiempos precisamente para respetar la hora. No sé si alguna quiere partir, tal vez Marcela, te doy a ti los primeros 7 minutos. Claro, súper. Oye, bueno, ya les decía que agradezco a la Fundación por la invitación. Desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nosotros hemos estado hace varios años trabajando sobre los temas constitucionales. De hecho, publicamos en el 2015 un informe sobre justamente el tema de debate de hoy día, en tanto, y era un poco para aprender de los mecanismos de cambio constitucional, de los reemplazos constitucionales en particular, o sea, cuando se escribe una constitución enteramente de nuevo y no solo se reforman algunos artículos, y justamente con la idea de aprender un poco la experiencia que había en el mundo en esta materia y qué aprendizaje podía dejar al caso chileno. Entonces, yo me voy a referir un poco a lo que nosotros hemos venido mirando, con foco en los procesos constituyentes. Nuestro interés también tenía mucho que ver con entender, digamos, las dinámicas políticas y sociales en torno a los reemplazos constitucionales. Y el primer gran aprendizaje, digamos, es que no hay una receta única ni una sola forma de escribir una constitución. Lo importante es como entender las dinámicas que ocurren, los actores que participan, los debates que ocurren, pero no vamos a encontrar ningún proceso que uno pueda decir, podemos mirar este proceso y copiarlo, porque hay distintas tradiciones constitucionales, porque hay distintos momentos políticos, históricos, porque hay distintos actores que están participando, porque los procesos constituyentes, los reemplazos en particular, son empujados por distintos factores. Pero algunas cosas que sí podemos aprender y que nos parece interesante: primero, nosotros hicimos una revisión de los reemplazos constitucionales entre 1947 y el 2015 y la hemos actualizado hasta el año pasado, y donde tú ves que en ese periodo, entre el 47, o sea, más, como 60, 70 años de historia mundial, 247 nuevas constituciones se han redactado, o sea, mucha más de lo que uno pudiera pensar originalmente.
en todas las regiones del mundo, y si bien hay regiones donde tienen una mayor cantidad de reemplazos constitucionales, vemos que hay en todas partes, en Europa Occidental, en Estados Unidos, en América Latina, en el Medio Oriente, reemplazos constitucionales. Lo segundo que es bien relevante es que, y era un tema que fue ampliamente debatido en Chile, y si bien ahora ha quedado un poquito fuera del debate porque hay un itinerario constitucional donde ya se tomó una opción respecto del órgano constituyente, y hay dos propuestas, digamos, posibles de órganos constituyentes, una convención mixta, mitad ciudadanos o ciudadanas electas y mitad parlamentarios, o una comisión constituyente 100% electa. Pero vemos que la experiencia a nivel mundial, nosotros veíamos que habían como 4 grandes mecanismos para cambiar las constituciones, quizás más bien 3, digamos. Una es a través del poder legislativo regular, digamos, muchos países se escriben las constituciones en su propio poder legislativo. En algunos casos, lo que se llama un congreso constituyente, se trata de también del poder legislativo habitual, pero que tiene una elección específica para elegir a representantes legislativos con el mandato expreso, digamos, de redactar una constitución, como Sudáfrica del 96 o Irak del 2005, en Perú en el 93. Hay distintos ejemplos a nivel mundial donde se cambian las constituciones a través del propio poder legislativo. Después tenemos comisiones de expertos, que sigue siendo, si vemos en cantidades de redacciones, digamos, uno de los mecanismos más frecuentes, donde con un gran número de países cambian sus constituciones a través de comisiones de expertos, como el caso de Chile en el 80, y más recientemente podemos ver los casos en los últimos 5 años de Costa de Marfil, de República del Congo, de Cuba, de Egipto, Kenia en el 2010, o sea, una cantidad importante de países convocan a expertos para redactar las constituciones. Y por último tenemos las asambleas constituyentes, que son un mecanismo representativo similar al legislativo, en tanto se eligen representantes para redactar un texto constitucional, pero la diferencia principal con el legislativo es que acá el mandato es exclusivamente para redactar una constitución y no para cumplir funciones legislativas habituales. No es un órgano permanente, digamos, del Estado, ¿no? Una asamblea constituyente es un órgano excepcional que tiene el mandato y el de escribir una constitución. Y bueno, en esto en Chile se ha discutido largamente sobre los casos de América Latina más recientes, ¿no? Empezando por el de Colombia en el 91, y también Ecuador en el 98, Venezuela en el 99, Bolivia en el 2009, pero también tenemos otros países en otras regiones del mundo, Tailandia en el 97, Islandia en el 2010, Somalia en el 2012, Túnez en el 2014, y la última asamblea constituyente a nivel mundial se realizó en Nepal en el 2015. Entonces hay una amplia variedad. Yo quizás voy a terminar mis 7 minutos diciendo 2 cosas. Una, que el promedio de duración de las constituciones es alrededor de 19 años y un poquito más. Se cambian las constituciones más frecuentemente de lo que uno se imaginaría, si bien el cambiarlas de manera muy habitual es un indicador claramente de falta de estabilidad política, digamos, si se quiere estar cambiando una constitución tan a menudo. Pero también tenemos países donde las constituciones duran 40, 50 años, y algunos pocos donde duran muchos más. Acá creo que la experiencia mundial sí lo que permite mostrar es quizás restarle un poco de dramatismo al reemplazo constitucional. Esto no es una anomalía excepcional, digamos, sino que es más frecuente de lo que uno podría esperar. Y segundo, y esto creo que ha sido un aprendizaje para el caso chileno también, es que crecientemente los regímenes democráticos, las democracias, cuando deciden reemplazar constituciones, lo hacen a través de su poder legislativo o a través de asambleas constituyentes o convenciones constituyentes, y cada vez menos en la época moderna, en los últimos 40, 50 años, es mucho menos frecuente
que una democracia utilice una comisión de expertos para redactar una constitución, pero sí los regímenes autoritarios o semi-autoritarios, como decía alguno de los ejemplos recientes, el caso de Egipto, de Cuba, en los últimos 5 años, siguen utilizando las comisiones de expertos como un mecanismo preferente, que es quizás más controlado, con representación más acotada, y ese es un mecanismo que se sigue usando, pero no tanto en las democracias. Yo dejaría quizás ahí mi primera intervención simplemente diciendo que lo principal es que la variedad en términos de forma, mandatos, sistemas electorales, duración, etcétera, ha sido enorme en los últimos 100 años, y por lo tanto tenemos muchas experiencias respecto de las cuales aprender también respecto de los resultados. Buenísimo, muchas gracias Marcela, muy interesante. Constanza, tus 7 minutos. Muchas gracias. Primero, bueno, le voy a hacer propaganda al PNUD, a pesar de que uno debiera hacer propaganda respecto de sus propias instituciones, porque es muy interesante el estudio de experiencias comparadas, los mecanismos de cambio constitucional que tiene el PNUD. El análisis que se hace y sobre todo también la manera en que logran sintetizar en el fondo los distintos elementos, yo creo que es quizás materia o por lo menos una publicación obligada de lectura, y es bien interesante porque de ahí uno puede sacar distintas ideas. Eso quizás como primer elemento. Tengo poquito rato, son solamente 7 minutos, así que me voy a tratar de enfocar en 2 cosas, en términos de particularmente de la experiencia, ¿cierto?, comparada, y la doctrina también, no solamente la experiencia, sino que también la doctrina en esta materia. Una pequeña reflexión, y por otro lado, quizás los nudos de la discusión donde la experiencia comparada nos puede ayudar, para después quizás tener una conversación más larga con Marcela respecto a este tema. Lo primero, respecto a la reflexión de contexto en doctrina, ¿cierto? Se suele hablar del momento constitucional, ¿verdad? Y se suele hablar del momento constitucional, y esto de hecho está incorporado también en ese informe del PNUD, como un periodo específico, ¿cierto?, donde un actor político, persona, partido, institución, promueve un desafío como de mover, de alguna manera, de remover el statu quo vigente, y que se caracteriza normalmente por venir acompañado de una intensa movilización popular y ciudadanía involucrada políticamente, ¿cierto? En ese sentido, ¿verdad?, se enmarcan probablemente los momentos constitucionales, y se deriva de eso, ¿cierto?, que la solución a esa movilización, ¿verdad?, vendría a ser eventualmente una nueva constitución, y normalmente, ¿cierto?, en ciertos países, como por ejemplo el caso colombiano, por ejemplo el caso sudafricano, existe, digamos, un diagnóstico común respecto a que una eventual nueva constitución viene a solucionar precisamente eso, y se produce el momento constitucional. Yo respecto a eso simplemente una pequeña reflexión respecto de nuestro contexto, teniendo en cuenta quizás ese diagnóstico común en algunas experiencias comparadas, y planteando, ¿cierto?, este elemento que tiene que ver con el momento constitucional. Es importante tener en consideración de que el itinerario constituyente que tenemos y que ya está establecido en las reglas del juego vigente, ¿verdad?, en la posibilidad, ¿verdad?, de una nueva constitución, viene antecedido del acuerdo por la paz y por la nueva constitución del 15 de noviembre, la madrugada del año pasado. Y ese acuerdo, ¿verdad?, viene dado a propósito de los escenarios de violencia que se generaron del 18 de octubre en adelante. En ese sentido, cabe tener bien presente y bien en cuenta de que la marcha, por ejemplo, el 25 de octubre y las diferentes manifestaciones, yo rescato particularmente las legítimas, las que son pacíficas, no violentas, se plantearon distintas demandas, y particularmente demandas relacionadas con problemas sociales, demandas sociales, como pensiones, como un tema central, ¿verdad?, los 30 pesos del metro, lo que sería en materia de educación, la calidad en materia de salud, etcétera, ¿cierto? Una serie de demandas sociales, y luego, digamos, el tema constitucional terminó siendo tema. Y aquí, yo lo he dicho en otras oportunidades, me tomo las palabras del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, ¿cierto?, que plantea finalmente de que una cosa es que exista una causa normativa, ¿verdad?, o una causa para modificar o bien reemplazar una constitución, pero una cosa distinta sería creer que la causa, digamos, que genera finalmente la demanda o las distintas demandas sociales y el malestar social que vimos en octubre y en noviembre, viene dado, ¿cierto?, por una petición de una nueva constitución, ¿no? Entonces él señala finalmente que la fuerza emocional de momento, que la diversidad de demandas encontró de pronto un sentido, dice, pero finalmente el sentido es un sentido que es ex post,
¿cierto? No es un sentido anterior. Entonces, hago esta reflexión porque en realidad se instaló de alguna manera que la Constitución era como la causa de todos los problemas con posterioridad, y en realidad eso no fue así, ¿cierto? Recién las primeras semanas de noviembre se planteó esto como tema, y antes de eso la Constitución no lo era, independiente, ¿cierto?, de que haya sido tema con anterioridad, ¿cierto?, para que después no se saque de contexto, ¿cierto? Evidentemente fue tema en el proceso constituyente de la expresidenta Bachelet, y así, digamos, fue tema durante varios años, pero en relación con este punto central, que tiene que ver con la antesala del acuerdo, o la razón finalmente entonces del acuerdo, es importante tener en consideración si efectivamente este es el momento constitucional o no, entendiendo, ¿verdad?, si vamos a tener o no un diagnóstico común. Esto no quita, ¿cierto?, que uno le quite o le reste valor al acuerdo. Yo creo que fue positivo, y lograr encauzar institucionalmente, que es un poco también lo que decía Marcela respecto de buscar mecanismos democráticos, digamos, para salir de ciertas crisis. En ese contexto, me parece, ¿cierto?, que el acuerdo es positivo porque logra encauzar institucionalmente un problema fáctico complejo que teníamos en ese momento. Eso quizás como primera reflexión, ¿cierto?, en términos de darle una vuelta a reflexionar en relación con el momento constitucional. Ahora, en relación a las experiencias comparadas, ¿qué podemos destacar y cuáles son los nudos donde tomando experiencias comparadas podríamos generar cierto aporte? Yo ya entiendo que me quedan 3 minutitos, 2 minutitos y algo, así que no me voy a extender mucho más. Pero primero me parece importante tener en cuenta lo mismo que señalaba Marcela, ¿cierto? Que no es posible importar un sistema, ¿cierto?, o una sola forma de redactar o diseñar una constitución, ¿cierto? Todas, finalmente, las experiencias son distintas. La lógica, ¿verdad?, local, o en este caso, digamos, nacional, ¿cierto?, necesariamente implica tomar en consideración experiencias comparadas respecto de distintos temas, pero no llegar a importar un determinado modelo, tanto respecto de contenido como respecto de la forma en que se hacen las constituciones. En ese sentido, por ejemplo, hay algunos temas, y ya lo adelantaba Marcela, ¿verdad?, en los cuales ya están cerrados, ya no podemos, digamos, discutir respecto de esas formas. Por ejemplo, el hecho que pudiera haber existido como alternativa o vía para poder crear una nueva constitución, o eventualmente tener una reforma constitucional plebiscitada después vía Congreso Constituyente. Eso es algo que ya quedó fuera. O, por ejemplo, dentro de las experiencias comparadas, como el caso colombiano, tener listas nacionales, por ejemplo. O, por ejemplo, el número de representantes promedio que en general tienen, digamos, las demás, en las experiencias comparadas que de hecho plantea el PNUD, donde nosotros quizás nos vamos más allá del promedio de un representante por 250.000 habitantes. Todos esos elementos, ¿cierto?, ya quedaron, ¿verdad?, descartados. Sin embargo, hay otros elementos, y con esto cierro, y que tienen que ver con los nudos de la discusión que vienen en caso de ganar el apruebo, es decir, el equivalente. Así crea una nueva constitución donde va a ser importante tomar en consideración las experiencias comparadas. Primero, ¿cierto?, en relación a la aprobación del texto final por 2/3. Segundo, y aquí me parece que aquí está quizás lo central, tiene que ver con el reglamento. No solamente el reglamento de votación, sino que el reglamento orgánico de funcionamiento, y particularmente, ¿cierto?, las comisiones, de cómo se van a plantear, digamos, las comisiones dentro de la orgánica y dentro del funcionamiento. Y tercero, y esto es un tema que quizá es como medio invisible porque no es tan como reconocido, ¿cierto?, pero es un tema central, tiene que ver con la Secretaría Técnica, ¿cierto?, que tiene que ver finalmente con los expertos que van a terminar asesorando a la convención, que desde ese punto de vista también es bien interesante, ¿cierto?, experiencias comparadas, como por ejemplo el caso sudafricano, donde fue bastante importante. Con eso cierro. Muchas gracias, Pablo. No, buenísimo, muy interesantes las dos intervenciones, así que le doy las gracias. Y ahora quiero pasar a algunas preguntas que tenía preparadas y que van en la línea de lo que ustedes han dicho. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes sobre el proceso constituyente actual? Como decían, no es posible importar un proceso, las reglas que se utilizaron en otros procesos, y aplicarlo sin más en Chile. Y por lo tanto mi pregunta es, ¿cuáles son sus expectativas sobre la manera concreta en que en Chile, al menos hasta ahora, se ha dibujado un eventual proceso constituyente? Y tal vez puedo partir con Constanza y después vamos con Marcela. Sí, yo creo que, bueno, acá hay quizás dos tipos de expectativas. La primera, quizás las expectativas que eventualmente uno tiene, ¿cierto? Y lo otro, las expectativas ciudadanas respecto del proceso constituyente, ¿no? Voy a partir por lo segundo, y que de hecho condiciona también mis expectativas respecto al proceso propiamente tal.
Me parece que existe, y aquí tenemos que ser todos responsables en hacer un ajuste de las sobreexpectativas que existen en relación con el proceso constituyente y particularmente con lo que puede hacer una nueva constitución, ¿cierto? Y en ese sentido hay estudios que no son tan recientes, que son de diciembre del año pasado, de enero de este año, entendiendo que estaban a puertas del plebiscito de abril, que planteaban, ¿cierto?, de que cerca de un 58% considera de que la nueva constitución le va a mejorar su situación económica, personal o familiar, que cerca del 75% va a mejorar las brechas de la desigualdad, cerca de un 80% que va a mejorar el acceso a la salud y a la educación, ¿cierto? Y otro sondeo de enero que plantea cuáles son los principales desafíos y urgencias que le gustaría que estuvieran tratadas en la nueva constitución y en general, digamos, esas urgencias que tienen que ver con mejores pensiones, mejorar el salario mínimo, mejorar la calidad de la educación, etcétera, más allá de que se puedan establecer ciertos lineamientos en la constitución y que de hecho ya lo establece la constitución actual, la realidad es que esos son asuntos más bien propios de política pública, propio de la deliberación democrática, propio, ¿cierto?, del presidente y del Congreso que elegimos cada 4 años. ¿Verdad? Porque no tendría sentido, si es que queremos tener una norma fundamental como es la Constitución, que normalmente tienen quórums que son quórums calificados. ¿Por qué tienen quórums calificados? Porque se entiende que son reglas fundamentales que no tienen que ir cambiando en el minuto a minuto por la mayoría circunstancial del momento. Porque si creemos eso, entonces no es necesario, digamos, tener una Constitución. O sea, la lógica, ¿verdad?, constitucional tiene que ver con esta lógica piramidal, que la Constitución está en la cúspide, que las demás normas se ajustan a ella y que esas reglas fundamentales, si bien no son pétreas, sí trascienden de alguna manera en el tiempo. Entonces, en ese sentido, desde mi perspectiva, ¿verdad?, creo que hay una sobreexpectativa en relación con el contenido particularmente de una nueva constitución, y eso me preocupa mucho, porque creo que el nivel de frustración que se puede generar en el fondo puede ser muy grande, ¿no? Y aquí lo uno con el tema del momento constitucional. Acá Marcela quizás puede desarrollar un poco más en ese sentido, que el momento constitucional implica una ciudadanía muy involucrada en la política, y yo no veo, digamos, que hoy día, sobre todo con las condiciones en las cuales tenemos, exista, digamos, una ciudadanía que esté tan involucrada en la política propiamente tal. De hecho, al revés, existe, digamos, una distancia con respecto a los políticos, una falta, digamos, de confianza. Se dice que eventualmente una nueva constitución podría significar, digamos, una reconfianza, ¿cierto?, en los políticos, pero eso es algo que no está, no está tan claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo por lo menos creo o soy poco optimista respecto de la expectativa que tiene la ciudadanía en respecto al proceso constituyente, y tengo una preocupación además adicional en relación con la campaña que estamos llevando a cabo para efectos del plebiscito del 25 de octubre. Porque en el fondo, a diferencia de una elección común y corriente, donde uno elige autoridades, ¿verdad?, y de alguna manera asocia rostros con determinados partidos políticos, etcétera, este es un voto que no es una elección, es una votación, ¿verdad?, programática, donde se discuten, o debieran discutirse, digamos, contenidos donde debiera tener un contraste efectivo de ideas y donde se debiera llegar, digamos, con esa información, con ese contraste efectivo de ideas, para tener claro a qué le estamos diciendo apruebo y a qué le estamos diciendo rechazo. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Y por lo tanto, le estamos rechazando, digamos, ese contenido, o bien estamos aprobando un eventual nuevo contenido. Y creo, ¿cierto?, que hoy día las condiciones de la campaña son bastante precarias. Hay 54 comunas que están en cuarentena, y las brechas digitales que tenemos para hacer solamente una campaña vía digital son bastante grandes todavía en Chile, ¿no?, entre el sector urbano y el sector rural, entre los jóvenes y las personas que son adultos mayores, por nivel socioeconómico. Entonces, esa es una preocupación que yo tengo respecto de que efectivamente el voto el 25 de octubre sea un voto informado. Ahora, para cerrar solamente y no monopolizar, ¿cierto?, la conversación, independiente de eso, ¿cierto?, en caso de ganar el apruebo, que es el equivalente a sí quiero una nueva constitución, las reglas del juego son reglas muy complejas que tienen, independiente de que tengan varias razones de ser, ¿cierto?, los distintos elementos que están ahí presentes, los límites de fondo, los límites procedimentales, de los cuales si quieren podemos conversar, la hoja en blanco más los 2/3, los 2/3 propiamente tales, todo tiene su lógica, ¿cierto? Son reglas muy complejas que en el fondo, en la cual se va a requerir, ¿verdad?, respecto de quienes vayan a la Convención Constitucional, de mucha buena fe, de una aproximación de diálogo y de buscar consensos para que lo que se logre incluir, digamos, sea no solamente lo básico, ¿verdad?, lo estructural respecto a lo que se espera de una constitución, que en lo central es estructurar el poder, limitar el poder,
y los derechos fundamentales, sino que también sea coherente, sea armónico, ¿verdad? Y no sea, como dice por ahí un profesor de NYU, un equeco, ¿no? Entonces, eso desde mi perspectiva. Buenísimo. Marcela. Bueno, yo quizás empezar con la diferencia de Constanza, y yo creo que también esto tiene, el cómo abordamos este momento y las expectativas también tienen que ver con las miradas disciplinarias, creo también. Me parece que, y no por desmerecer el comentario de Constanza, pero me parece que los abogados constitucionalistas quizás tienen una mirada quizás demasiada preocupación, como apasionada respecto del texto, que el resto tenemos quizá una mirada con un poquito más de distancia de este debate, y yo tiendo a ser bastante optimista respecto al proceso en el que estamos. Y por varias razones. Primero, porque creo que nosotros también, y quizá no quisiera así como estar solo haciendo propaganda lo que hemos estado haciendo en el PNUD, pero no solo los trabajos nuestros, pero nosotros hemos venido mostrando hace mucho tiempo que la democracia en Chile tenía problemas importantes de relación entre ciudadanía e instituciones u élite, con distintos indicadores, ¿no? La baja sistemática en participación electoral, la confianza en el Congreso y en los partidos, que se ha terminado como naturalizando, como que fuera en todas partes lo mismo, en todas partes iguales, y en realidad no. Chile, por ejemplo, la confianza en el Congreso en Chile ha sufrido de las caídas más drásticas en los últimos 20 años en América Latina, y América Latina es el continente donde más baja confianza hay en el Congreso. Entonces, la situación de confianza, de participación en los mecanismos institucionales, para nosotros venía mostrando señales de preocupación muy importantes. Publicamos en el 2015 Auditoría a la Democracia, llevamos desde el 2008 haciendo encuestas respecto de los temas de democracia, y veníamos poniendo luces amarillas hace mucho rato respecto de que habían temas más allá solo de la Constitución, porque no es solo la Constitución el problema de legitimidad, sino que los temas de confianza estaban encapsulados hace 10 años a las instituciones que tienen que ver específicamente con la representación, los partidos y el Congreso, y eso se empezó a pasar a otras instituciones del Estado, teniendo muy bajos niveles de confianza, por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, o sea, las instituciones que tienen que ver con la administración de la justicia. Entonces, datos preocupantes de baja confianza, baja la legitimidad, baja disposición a participar en los mecanismos formales de la democracia representativa, acompañados de crecientes niveles de movilización contestataria y cada vez más desapego de los partidos. O sea, tú tienes gente movilizada y activa políticamente sin que se identifiquen con el eje de izquierda a derecha, sin que se identifique con los partidos o con las coaliciones. Entonces, en un contexto de baja confianza institucional, llegamos al estallido social. No es que nosotros en ningún caso hubiéramos sabido que eso iba a ocurrir, pero sí, y recordando el eslogan que decía Constanza al principio de esto de los 30 pesos, el eslogan era: no son los 30 pesos, son los 30 años. Y todos los estudios que nosotros teníamos antes de esto, el informe que publicamos en enero, con nuestra última encuesta era casi 9 meses antes del estallido, el informe Desiguales del 2017 nos venían mostrando que los malestares, digamos, no tienen que ver solo con la dimensión material. Es cierto que hay una queja permanente respecto a las desigualdades estructurales en materias de pensiones, de salud, pero lo que nosotros mostrábamos en el 2017 en el informe Desiguales es que las desigualdades que más le molestaban a los ciudadanos y a las ciudadanas no son las desigualdades materiales, son las desigualdades de trato, de desigualdad, de discriminación, de clasismo, de sexismo. O sea, esto de que me traten mal por cómo estoy vestido, que los pobres los traten mal en la atención en salud. O sea, hay una dimensión simbólica de la desigualdad que estaba generando rabia, malestar y crecientemente activación de movilización. Entonces, creo que es importante
que tengamos claro, digamos, de que la movilización y las malestares de los ciudadanos y las ciudadanas no son solo materiales, que no se resuelven, por lo tanto, solo con mejores políticas sociales, a pesar de que es muy importante mejorar las políticas sociales, la provisión de servicios, la modernización del Estado. Pero seguir pensando que así se va a solucionar la baja legitimidad de los partidos, la baja legitimidad del Congreso, la nula legitimidad de la Constitución, creo que es un error, porque son dos cosas que están interconectadas, pero no se resuelve la una con la otra. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, al mismo tiempo que publicamos el informe del 2015 de Mecanismo, publicamos otro informe corto que no es muy conocido, que se llama Opinión Pública. Les voy a poner el link en el chat porque lo busqué mientras estábamos hablando. Se llama Opinión Ciudadana y Cambio Constitucional, análisis desde la opinión pública. Y lo que hicimos fue revisar todos los estudios de opinión que se habían realizado, los estudios de opinión serios, digamos, no telefónicos, sino que estudios como más académicos que hubieran analizado los cambios constitucionales de la Diego Portales, de la Universidad Católica, Bicentenario, Latino Barómetro, los nuestros de desarrollo humano. Y si uno mira todos los estudios desde el 80 en adelante, podemos ver, incluyendo los que se han hecho en los últimos 2 años, pero también los del 2011, los del 2008, etcétera, etcétera, vamos a ver lo que decimos a menudo, que usamos en ciencias sociales, es que tenemos una evidencia muy robusta, con distintos instrumentos, distintas muestras, distinta gente haciendo las encuestas. Tenemos durante los últimos 20 años siempre el mismo resultado. Una amplia mayoría de personas pensaba que había que cambiar la Constitución. Eso no significaba que fuera la principal preocupación de los chilenos o que todo el mundo estuviera disponible a ir a marchar para que cambiaran la Constitución, porque en general la mayoría de las personas en su vida cotidiana no estamos preocupados de la Constitución. O sea, más allá de los especialistas o las personas que están en las discusiones legislativas, el resto de los mortales, nosotros en nuestra vida cotidiana no tenemos una preocupación, digamos, permanente por la Constitución, pero cuando tú le preguntabas a las personas, la mayoría de los chilenos en los últimos 20, 30 años decía claramente que había que cambiar la Constitución. Me tocó la semana pasada comentar el libro de Juan Luis Osa en el CEP, donde él planteaba claramente también desde una perspectiva histórica, que yo creo que el hecho de que la Constitución del 80 no logró concitar legitimidad es un hecho empírico de la causa. Yo creo que podemos y debemos como hacer mucho análisis para tratar de entender, y en otros países yo creo que esto es un debate muy interesante, cuándo una Constitución logra concitar legitimidad y cuándo no. Y en general no tiene que ver con el texto constitucional, ¿me entiendes? O sea, una Constitución puede ser mejor o peor escrita, puede haber quedado más coherente o menos coherente, responder de mejor o peor manera las expectativas de los especialistas y los ciudadanos, y en algunos casos, aunque sea una mala Constitución desde una perspectiva quizás jurídica, puede concitar legitimidad rápidamente por el proceso político, por el momento en que se hizo, por quienes la hicieron, muchos factores distintos. Y yo creo que acá, y quizás con esto voy redondeando, entonces el tema de legitimidad es un tema central para la democracia chilena. Y yo creo, mi humilde opinión, con todos los estudios que nosotros hemos hecho, que con un Congreso con menos de 5% de confianza era muy difícil que una Constitución redactada con partidos políticos con menos del 10% de confianza, y con un Congreso por el cual habían votado el 46% de los electores mayores de 18 años, pudiera concitar legitimidad. No porque el producto no pudiera ser bueno, seguramente, y capaz que la Constitución que pueda escribir ese Congreso Constituyente pueda terminar siendo muy similar a la que va a escribir una convención mixta o una convención constituyente. Pero generar una dinámica distinta, ofrecerle a la ciudadanía un camino participativo con por lo menos 3 elecciones, 2 de ellas de naturaleza de referéndum que son vinculantes, es una innovación institucional, es algo que no se hace en Chile habitualmente, es algo que abre la cancha
de manera muy importante y le ofrece a los ciudadanos y a las ciudadanas una oportunidad de dar su opinión y que su opinión sea vinculante inmediatamente. O sea, no es dígame lo que usted piense y yo voy a hacer otra cosa, da lo mismo lo que ustedes crean, sino que vamos a hacer lo que los ciudadanos y ciudadanas decidan. Y abrir ese proceso, que además un proceso donde va a haber paridad de género, donde van a poder competir los independientes, donde probablemente vamos a tener representantes de los pueblos indígenas, le entrega al proceso una posibilidad, yo no lo estoy asegurando porque es difícil saber si esto va a resultar, una posibilidad que no haberlo hecho o seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo, por lo menos me parece que abre una enorme oportunidad para generar un antes y un después, ¿no? Un proceso de estos como un hito quizás refundacional en términos de la relación de los ciudadanos con las élites, y desde mi perspectiva creo que eso es lo que más me parece relevante en términos de que ojalá este proceso bien encaminado, con todos los hitos bien definidos, parto con constancia, con reglas para funcionar claras, pero con las reglas que ya están aprobadas, que fueron aprobadas además prácticamente por una unanimidad de los actores políticos en el Congreso, me parece que genera un proceso y una oportunidad distinta de la ruta en la que estábamos. En la ruta en la que estábamos, que nosotros veníamos mostrando hace mucho tiempo, no había muchas formas de salida, digamos, no había, seguir haciendo lo mismo de siempre no estaba resultando muy bien para reencantar a los ciudadanos, para que volvieran a votar, para poder revertir los niveles de desconfianza en las instituciones. Yo, por supuesto, que no estoy segura que si esto va a resultar, digamos, es una pregunta abierta. Yo espero que sí, pero lo que sí sé es que más de lo mismo de lo que estábamos haciendo no estaba teniendo resultados, y me parece, y en eso creo que fue una opción visionaria por parte de los partidos políticos presentes en el Congreso, de ofrecer esta ruta para un momento muy crítico del país, como una oportunidad para intentar hacer algo distinto, para ver si también vamos de esa manera a tener resultados distintos. Muchas gracias, Marcela. Voy a hacer una pregunta más y después la idea es pasar a las preguntas del público, así que al público los invito en la sección pregunta y respuesta, que hagan preguntas, las pueden dirigir a una o pueden ser a las dos, yo las voy leyendo después. Y la pregunta que les quiero hacer, mi última pregunta, tiene que ver con algo que las dos han tocado en su exposición, y que tiene que ver con qué es lo que gatilla que exista un momento constitucional como el que nos encontramos ahora. Y ahí entiendo, si es que interpreto bien, que las dos coinciden en que el fenómeno constitucional es más bien una consecuencia o es algo posterior, sin considerar lo que decía Marcela, de que ya existía hace un tiempo una suerte de necesidad de la gente por cambiar la Constitución, pero yo creo que estamos de acuerdo en que en general lo más sensible para las personas tiene que ver con su vida cotidiana, con las carencias que enfrenta cuando, por ejemplo, va a algún servicio de salud, no lo tratan bien, la pobreza, etc. Entonces, teniendo eso a la vista, yo les quiero preguntar qué es lo que ustedes creen que va a ser la discusión más relevante de la Constitución, porque al menos teniendo la estructura de la Constitución actual, podríamos dividirla en una parte de principios, valores, las bases de la institucionalidad, una parte que tiene que ver directamente con derechos, tanto de primera, segunda generación, y en tercer lugar también con una parte más orgánica, que tiene que ver precisamente con la distribución y límites que le damos al poder. Teniendo a la vista lo que gatilla, ya sea el 18 de octubre o incluso antes, es un cierto malestar social, y teniendo a la vista la al menos estructura de la Constitución actual, ¿cuál creen ustedes que van a ser las principales discusiones que se van a dar, o cuáles van a ser las discusiones más relevantes que se van a dar en el eventual proceso constituyente? Ahora partimos con Marcela. Les pido, eso sí, si pueden ser la respuesta en 3-4 minutos máximo, para después dar espacio a las preguntas del público y tener tiempo para eso. Marcela, dale nomás. Oye, traté de contestar rápidamente una pregunta que habían hecho en el chat respecto de los casos de Colombia, Ecuador y Bolivia. Yo creo que
los temas van a ser múltiples y cruzados. Creo que hay temas que están claramente, o sea, partiendo, digamos, hay una discusión quizás general respecto de cuánto se cambia de la Constitución, cuánto se mantiene. Creo que los debates van a estar fuertemente condicionados por quienes, primero por el órgano constituyente que se defina, digamos, si vamos a tener una convención mixta o una convención 100% electa, y también por el resultado de la elección de constituyentes de abril, si es que gana el apruebo en el plebiscito, porque la correlación de fuerzas de la constituyente va a ser muy importante para el debate que se dé al interno. Yo creo que es muy importante entre ahora y entonces, o en el primer momento, de definir las reglas del juego, porque creo que cualquiera de las dos opciones, y también si hubiéramos tenido un Congreso constituyente, cualquiera de esos mecanismos pueden ser muy representativos, pero muy cerrados, digamos. Se puede ser órganos representativos que funcionan totalmente encerrados en sí mismos, sí, y escribir un texto entre ellos y que nos entreguen después a la ciudadanía el texto al final para que nosotros digamos sí y no, o que por el contrario que podemos tener un proceso mucho más abierto y participativo, donde hay interacción, digamos, con la sociedad civil, con los movimientos sociales, con grupos que quieran, con académicos, con las universidades. Yo creo que cuánta participación vamos a tener va a ser un tema muy relevante para los temas. Y finalmente creo que claramente tenemos, o sea, como todas las constituciones, vamos a tener debate respecto de la estructura de poder. Creo que está fuertemente instalado un tema sobre el régimen de gobierno, si vale la pena seguir con el presidencialismo estricto y total que tenemos, o si es posible avanzar algo que sea como más, que incorpore algunos componentes de un sistema semipresidencial o semiparlamentario para resolver algunos de los problemas que tiene el presidencialismo con sistemas multipartidistas. Yo creo que ese es un tema que va a estar instalado, el tema de descentralización, centralismo, estructura del Estado, la relación con los pueblos indígenas, y si logramos avanzar a mayores niveles de autonomía para los pueblos o naciones indígenas, si el Estado o la Constitución va a reconocer la existencia de una multiplicidad de naciones. Creo que es un tema que está instalado. ¿Qué va a pasar con los temas de género, igualdad, paridad, claramente? Y por último, los catálogos de derechos son esenciales en la discusión. Yo creo que no vamos a poder, digamos, eso va a ser un tema central, y claramente hay mucha presión por muchos sectores por quizás incorporar derechos que hoy día no están consagrados o sacar otros. Eso va a ser un tema, y el rol del Estado respecto de la provisión de derechos sociales y económicos. O sea, yo creo que vamos a estar debatiendo de todo. No creo que vaya seguramente en distintos momentos los debates van a ser más o menos intensos, pero creo que hay que no todos los temas están politizados, no todos los temas están divididos en un eje ideológico de izquierda y derecha, y en ese sentido me parece que hay un debate muy interesante desde el mundo más técnico y ciudadano, en un montón de cosas que son muy importantes para el país, que pueden ser debatidas, me parece, de manera... y esa es la gran oportunidad que tiene el proceso constituyente, que muchas veces cuando vamos haciendo reformas a una cosa y dejamos la otra sin tocar, no podemos mirar el todo. Lo importante del proceso constituyente es que se puede mirar el todo, entonces es una oportunidad única para tener una visión más holística de las reglas del juego. Entonces, en síntesis, vamos a estar discutiendo de todo. Antes de la palabra a Constanza, les recuerdo a los participantes que enviamos un formulario, por si lo pueden responder, un formulario de evaluación de esta actividad, así que le agradeceríamos mucho si lo pueden responder. Constanza, dale nomás. Y mira, junto con responder, igual de todas maneras, me quiero hacer cargo de algunas cosas que dice Marcela, brevemente, pero primero, claro, los constitucionalistas tendemos a preocuparnos, digamos, de la norma, porque la Constitución, más allá, digamos, de que sea simbólico, que sea considerado un pacto social, es una ley, ¿no? Es la ley fundamental,
y además que si uno plantea la lógica de la supremacía constitucional, es decir, que la Constitución está en la cúspide y todas las demás normas se tienen que ajustar a ella, evidentemente que las reglas que están ahí establecidas son muy importantes y otorgan, digamos, ciertas certezas, a los ciudadanos, porque de hecho las constituciones finalmente son, o por lo menos las dos partes más importantes, tiene que ver precisamente con el resguardo de los ciudadanos y de hecho de los ciudadanos frente al Estado. Limitar el poder precisamente para que no haya una concentración y no haya corrupción para proteger a los ciudadanos, ¿verdad? Establecer derechos fundamentales para proteger a los ciudadanos. Por lo tanto, evidentemente que nos tenemos que preocupar del contenido. Es lo más importante, el contenido de la Constitución para efectos de las reglas y para efectos de toda la estructura del ordenamiento jurídico. Entonces, evidentemente es muy importante eso. Ahora, en relación con algunos temas que decía Marcela, efectivamente el eslogan era no son 30 pesos, son 30 años, efectivamente tiene que ver con un malestar social, pero me parece que esa es una parte. También es importante como tener claro y estudiar también cómo el país avanzó, ¿cierto?, durante esos 30 años, y de alguna manera tratar de buscar una interpretación de por qué está ese malestar social, ¿no? Porque finalmente pasamos de un país de 45% de pobres a un país de 8%, donde hoy día 7 de cada 10 alumnos que ingresan a la educación superior son primera generación en su familia, donde pasamos del año 86, donde habían 200.000 alumnos en la educación superior, a 1.200.000. Entonces, evidentemente el país ha crecido, ¿cierto? El país ha crecido, ha habido movilidad social, así lo demuestra, digamos, también un estudio de Claudio Zapelli, que muestra, ¿cierto?, en el índice Gini de los cohortes, que las nuevas generaciones, digamos, se genera una disminución en la brecha de la desigualdad. Por lo tanto, precisamente el desafío estaba, ¿verdad?, en tratar de saber por qué había un malestar social. Y claramente ese malestar social no tiene que ver con la Constitución, ¿no? Ese malestar social tiene que ver precisamente con lo que los estudios plantean, por lo menos desde mi perspectiva, con la trampa en los países de ingreso medio, ¿verdad? Las necesidades fueron cambiando, el país fue evolucionando y nos fuimos quedando atrás, digamos, en términos de cómo abordar esas distintas necesidades, ¿cierto? Y una muestra de lo anterior es que precisamente gana un presidente hace un poquito más de 2 años atrás que no tenía dentro de su programa de gobierno una nueva constitución. Entonces, evidentemente que los sondeos de opinión pública son importantes desde una perspectiva y en el lenguaje más de ciencia política, la fuerza política de la opinión pública, que es una fuerza política difusa, ¿cierto?, es relevante y hay que tomarla en consideración. Yo acabo de citar algunos estudios, digamos, que son importantes, pero la realidad, ¿cierto?, es de que la manera, ¿cierto?, en que se expresa la ciudadanía es a través de las elecciones democráticas. Entonces, a través de las elecciones democráticas es donde se entrega la representatividad, donde funciona, ¿cierto?, la democracia representativa, y si bien es efectivo, ¿cierto?, que el Congreso y también las distintas autoridades y también los distintos organismos tenían un nivel de confianza bajo, ¿verdad? No digamos que ese nivel de confianza era bajo precisamente por la Constitución, ¿no? Entonces, yo tengo ahí en ese sentido un diagnóstico bastante distinto en términos de que el malestar social haya sido por la Constitución, que en el fondo la baja confianza haya sido por la Constitución. Eso no me parece. Yo creo que aquí es multifactual de alguna manera la aproximación que uno puede tener en relación con eso, y de hecho, ahí en ese sentido sumo un dato adicional, ¿cierto? El sistema electoral que se cambió hace nada, ¿cierto?, precisamente buscaba hacerse cargo de ese problema de falta o de ausencia, ¿cierto?, de representación, y lo que generó fue todo lo contrario, porque resulta de que de un nivel de confianza el Congreso que ya estaba bajo terminó siendo más bajo, e incluso algunos parlamentarios se dieron comillas, y aquí me voy a tomar, digamos, una atribución para decir que se dieron el lujo de decir que ellos no eran, digamos, lo suficientemente, o no eran legítimos para poder eventualmente plantear cambios a la Constitución o redactar una nueva Constitución, y circunstancias que fueron elegidos en parte dentro de sus atribuciones y facultades para aquello. Por lo tanto, yo creo que acá efectivamente hay varios análisis que uno puede hacer. Hay un tema también de que no nos hicimos cargo de las necesidades, de las nuevas necesidades de un país distinto, un país que cambió, las mismas recetas en el fondo para un país que es completamente distinto, pero no podemos decir en el fondo que son 30 años malos, ¿no? Es porque el país efectivamente evolucionó, efectivamente está mejor que hace 30 años atrás, y eso me parece que es indudable, y no me parece que sea bueno, digamos, desconocerlo o borrarlo. Ahora, respecto de las expectativas de participación, aquí lo que plantea Marcela a mí también me genera más preocupación, porque precisamente hay una expectativa alta en relación con la participación, y la realidad, ¿cierto?, es que más allá de las reglas de paridad y la regla de los independientes, la manera, ¿cierto?, en que se va a elegir la Convención Constitucional es exactamente la misma que se va a elegir a los parlamentarios, a la Cámara de Diputados, con el mismo número,
con los mismos distritos, con el mismo sistema electoral. El mismo sistema electoral que a mi juicio ha sido, digamos, un completo fracaso, principalmente porque ha generado una distancia brutal entre lo que es la identificación entre el elector y el representante, porque al reducir los distritos de 60 a 28, lo que generamos, ¿qué fue? Lo que generamos fue generar un aumento territorial muy importante, donde finalmente habían parlamentarios que tuvieron que abordar un territorio completamente distinto al territorio que tenían antes en los distritos más chicos. ¿Y qué es lo que generó eso? Bueno, que evidentemente los electores no tuvieran ni siquiera hay que preguntarle en el fondo o pedirle que le pidan rendición de cuentas a esos parlamentarios, hay que preguntarle en el distrito 8, por ejemplo, si se saben el nombre de los parlamentarios. Se eligen 8 diputados, 8. Pregúntenle en el fondo al ciudadano de Maipú, Quilicura, Lampa, Colina, en el fondo Pudahuel, si se sabe el nombre de 2 de esos parlamentarios, o de 1. Entonces, eso creo yo que en el fondo también colaboró, y no en un buen sentido, a la crisis. Por lo tanto, me parece que cargar todo eso a hora eventual, o cargar que todo eso se va a solucionar con una nueva constitución, me parece que es una expectativa que también hay que ajustar. Y aquí yo tengo quizás no sé si una pregunta, pero quizás plantearlo también dentro del mix de la discusión. Porque Marcela dice, bueno, esto puede ser un nuevo momento, ¿cierto? Es un nuevo momento para eventualmente partir como de cero y démosle un impulso. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos baja participación en el plebiscito del 25 de octubre? ¿Qué pasa en el fondo si es que hay un porcentaje importante, un sector de la población, como por ejemplo los adultos mayores, que no votan, porque tienen miedo, digamos, a votar? Como muestran precisamente los estudios, bajó la intención de voto desde marzo, que tenía un 90%, bajó un 62% en agosto. ¿Qué va a pasar ahí? Esa legitimidad a la que tú aludías anteriormente, ¿qué pasa con esa legitimidad? ¿No? Yo no tengo una solución, pero tengo esa pregunta en el fondo que me da vuelta. Ahora, en relación con los temas, para cerrar mi intervención, que se alargó un poquito más, pero creo que era importante hacerse cargo de algunos puntos, yo creo que en el fondo se va a discutir todo, igual que lo que plantea Marcela, pero por sobre todo, creo que aquí es importante aclarar, sobre todo para quienes nos están escuchando, que no es que se va a discutir qué se va a mantener y qué no. Acá vamos a tener que lograr 2/3 para agregar cosas a un texto blanco. Entonces, el punto va a ser en el fondo si vamos a lograr tener los suficientes acuerdos en los diferentes ámbitos para que al menos quede una constitución coherente en 2 puntos. La parte orgánica, que tiene que ver con el equilibrio y con la limitación del poder, que es esencial, digamos, para que una constitución finalmente funcione, las facultades del Congreso, el presidente de la República, Tribunal de Justicia independiente, creo al menos tener algo de control de constitucionalidad, un control de legalidad, y segundo, un catálogo, digamos, de derechos fundamentales, pero no va a ser para mantener, va a ser para 2/3 para agregar en el fondo eso, y para eso va a tener que haber, digamos, una disposición importante en los convencionales constituyentes para tratar de llegar a acuerdos para tener un texto, no solamente un texto que sea razonable en el contenido, sino que también al menos coherente. Y un punto que decía importante lo que decía Marcela, el tema de mirar el todo. Efectivamente, yo por eso soy partidaria, por ejemplo, de que eventualmente en caso de el apruebo, se apruebe todo también por 2/3, como también existen experiencias en esa línea, experiencias comparadas. Pero eso es algo que hoy día, digamos, está en un debate y que probablemente eso no va a ocurrir, ¿no? Muchas gracias, Constanza. Antes de pasar a la pregunta del público, yo creo que hay varias cosas que tal vez Marcela le gustaría hacerse cargo o comentar. Yo, solamente para introducir tu intervención, Marcela, me interesa de lo que decía Constanza, sobre todo el tema de la legitimidad, que es un tema que generalmente los abogados constitucionalistas, digamos, tienden a no olvidar, pero en fin, el énfasis está más puesto precisamente en el articulado, en la norma, pero hay otras consideraciones sociales, como la legitimidad, que es bien importante. Entonces me parece muy relevante que Constanza lo ponga arriba de la mesa. ¿Y cómo crees tú, para generar el diálogo, cómo crees tú que frente a un plebiscito eventualmente con baja participación, el sistema político se hace cargo del problema, de un eventual problema de legitimidad que tendría ese plebiscito? Sí. Yo creo que el tema de participación electoral es un tema crítico de la democracia en Chile. Nosotros llevamos 10 años hablando de esto, publicando informes, llamando la atención. Los alcaldes en ejercicio fueron electos con el 36% del padrón votando, digamos. En las últimas elecciones, Colombia es el único otro país de América Latina que tiene niveles tan bajos de participación electoral como Chile.
y Colombia estaba siempre un poquitito más por debajo de Chile, y Chile ahora, con la última elección legislativa y del Congreso, pasó a estar por debajo de Colombia. Colombia es un país que lleva 30 años en guerra, digamos, y donde una parte importante de su territorio no estaba, digamos, estaba todavía controlada por la guerrilla y el narco. Entonces no era necesariamente un país que podría ser razonable que tuviéramos niveles similares, y sin embargo solo se ha mantenido a la baja. El cambio de voto voluntario y inscripción automática no logró el efecto de frenar la caída, y este es un tema que a nosotros nos preocupa enormemente. Nosotros desde el principio de que se empiece este proceso constituyente fuimos bastante cautos antes de que empezara la pandemia, porque había mucha expectativa y algunas planteaban que en el plebiscito iba a votar el 70% de personas, siendo que en realidad la experiencia comparada muestra que cuando tú tienes niveles tan bajos de participación electoral como la que tiene Chile, es muy difícil subir de manera muy, muy grande, digamos, porque tú tienes ciertos sectores de la población que no han votado nunca en la vida. Tienes un grupo muy grande de personas entre 35 y 45 años, sobre todo en sectores populares de las grandes ciudades, que nunca han votado. Y, por ejemplo, las cifras que sabemos, mientras que en Vitacura y Las Condes vota el 80%, en La Pintana, en La Granja, en Coquimbo, en San Pedro de las Casas, en los barrios pobres de Puerto Montt y Antofagasta, en Alto Hospicio, vota menos del 30%. Entonces, estamos en una situación crítica en materia de participación electoral. Yo creo que esto es un tema que va lejos más allá del proceso constituyente, y yo esperaría que ojalá todos hoy día quienes están manifestando preocupación producto de la pandemia mantengan esa preocupación después y sea una prioridad en algún momento, porque cuando nosotros lo planteamos hace 4 años atrás, con 46 con un congreso que ni siquiera votó la mitad de la población por ese congreso, era como de mal gusto plantear el problema, porque eso no significa que ese congreso no sea legítimo, no significa que los alcaldes no sean legítimos, porque nuestras reglas del juego son claras, y aunque vote el 10%, se elige a los representantes. Entonces, el punto es qué hacemos para salir de ese problema. Yo creo que así como hasta ahora han sido legítimas todas las elecciones que hemos tenido, me parece que tampoco es razonable cambiar las reglas del juego respecto al proceso constituyente. Yo creo que va a haber seguramente, hay un desafío para los adultos mayores, pero recordemos que los jóvenes entre 18 y 29 años en la última elección presidencial votó cerca del 30%, el 70% de los jóvenes no votó en la última elección presidencial, y por lo tanto yo esperaría que esos jóvenes que quizás no están expuestos al virus, podríamos esperar que puedan tener un comportamiento distinto, pero yo no creo que vayamos a tener cifras tan dramáticamente distintas a las que tenemos para una elección presidencial normal, como la última vez que votó 52%. Además, la experiencia comparada muestra que en los plebiscitos vota menos personas que para las elecciones presidenciales en el mundo en general, porque son elecciones que no son habituales, y en este contexto, además, en un país donde son tan infrecuentes, es una pregunta, es una interrogante. O sea, de verdad nadie que diga que se puede predecir esto, yo creo que va a ser algo que no vamos a saber hasta ese momento, pero yo creo que así como hemos reconocido que todas las elecciones son legítimas con baja participación, tendremos que tener esa misma posición, si no sería bien incongruente, me parece, ¿no? Respecto de ese punto. Ahora, 2 cosas más. Yo creo que el tema procedimental es muy importante. Hay una pregunta también ahí en el chat. Yo sí creo que este es un tema que se está conversando. Hay una propuesta de Lucas Sierras del CEP. Cheche García ha escrito un par de cosas. Gonzalo de la Maza y personas que han estado involucradas en los temas de participación ciudadana están haciendo otras propuestas. O sea, y a nosotros nos han invitado a varios seminarios,
debate, me parece que es un tema que se está discutiendo quizás del mundo técnico, tenemos que avanzar en tener un diálogo, yo creo, más importante entre el mundo más técnico y más político, pero me parece que ya hay distintas propuestas sobre la mesa y se puede avanzar en ese camino. Creo que es algo que se está comenzando. Termino diciendo, voy a poner acá en el chat, no voy a entrar como en el debate de las cosas que planteaba Constanza, pero sí quiero decir que desde las ciencias sociales, o sea, yo creo que no me pondría a hacer hipótesis respecto de los textos constitucionales, no soy abogada, no soy constitucionalista, no te podría, por ejemplo, decir cuál es la hipótesis o cuáles son las mejores constituciones de América Latina, no tendría elementos para evaluarlo. Pero sí puedo decir, no solo porque soy socióloga y cientista política, sino que porque llevamos desde el PNUD, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, estudiando estos temas hace mucho tiempo, que tú no puedes explicar el estallido social con la hipótesis de que esto es la trampa de los países de ingreso medio, no tiene asidero en la evidencia empírica, es algo que, o sea, tú puedes ver un conjunto muy amplio de países de ingresos medios, la mayoría, que nunca han tenido un problema como este, digamos. Tú no tienes otros países de ingreso medio, incluso en nuestra región, como Colombia, Brasil, o México quizás, que tienen niveles similares, es difícil encontrar, o Costa Rica, qué sé yo, pero otros países de otra región, Portugal, Irlanda, Nueva Zelanda, que pasó por procesos similares, los países asiáticos que se han industrializado recientemente, no tienen los niveles de participación electoral que tiene Chile, no tienen los niveles de confianza en las instituciones, no se explica solo por un tema de desarrollo. Y lo que sí quisiera dejar súper claro, porque estamos grabando, es que ni yo ni el PNUD jamás hemos dicho que los últimos 30 años han sido malos para el país. O sea, todos nuestros informes y nuestros indicadores de desarrollo humano son evidentes, los mostramos, sacamos el índice de desarrollo humano, vamos mostrando, Chile es el primero en toda la región, o sea, nos dedicamos a mostrar evidencia comparada. Y lo que sí pensamos, y lo que hemos planteado en muchas ocasiones, que el proceso constituyente abre una oportunidad. No va a resolver todos los problemas de legitimidad, no todos los problemas de confianza institucional tienen que ver con la Constitución. Yo creo que hay un concepto en el libro de Juan Luis Osa que les comentaba, que les recomiendo ampliamente. Tiene solo 120 páginas con letra grande, sin muchas citas y sin mucha jerga, se lee rápido y fácil, y es muy, muy interesante porque hace una mirada histórica de lo que ha sido la tradición constitucional chilena, y usaba este concepto del voluntarismo constitucional, ¿no? Que me parece muy acertado, porque hay una porción muy importante de gente que piensa que todos los problemas del país se resuelven con la Constitución, o que cualquier cosa que se le cambie a la Constitución genera problemas, o sea, tienen un determinismo respecto de las normas, que creo que es importante que nos salgamos de esa visión. O sea, las constituciones son súper importantes, pero no por tener una buena constitución nos vamos a convertir en Finlandia, y no por tener una mala constitución nos vamos a convertir en Zaire, o sea, ni en Haití. O sea, es uno de los factores que ayuda, contribuye, pero se necesitan muchas otras dimensiones: la economía, la relación entre los ciudadanos y la política, el desarrollo económico, el Estado, las políticas públicas, el presupuesto. O sea, muchas cosas inciden en los procesos de desarrollo. La Constitución es una, y quizás pequeña, digamos. Entonces, creo que es importante tener claro que es importante, pero no vamos a jugarnos el antes y el después del proceso de desarrollo del país porque la Constitución quedó un poquitito mejor o un poquitito peor, creo yo. Perfecto. Constanza, ¿te gustaría reaccionar a algo de lo que ha dicho Marcela?
Sí, no, que bueno que estemos de acuerdo, ¿cierto? Que la Constitución es una parte chiquitita, digamos, bien chiquitita del problema. Eso quizás como por una parte. No, aclarar un par de cosas nomás. ¿Ah? Respecto al tema de las trampas a los países de ingreso medio, yo no dije que ese era el único punto. ¿Ah? Lo que dije era que era multifactual. Creo que en el fondo acá hay varios elementos que hay que tener en consideración y uno de ellos es ese. Y cuando dije en el fondo que yo no sostuve que para que quede claro también, y si se interpretó así, disculpa, porque no era mi idea, de que desde el PNUD o tú has señalado que no es que se haya avanzado estos 30 años, no, lo que pasa es que cuando yo planteé lo del tema del aumento de los 30 pesos, tú me dices, el eslogan completo no eran 30 pesos, son 30 años. Entonces, bueno, yo me hice cargo en el fondo de eso, diciendo como, bueno, estos 30 años hay que verlos también en ese contexto, ¿no? Que han sido 30 años de avance y precisamente el desafío está en entender bien cuáles son todos los factores que generaron esta crisis de confianza y por otro lado también las necesidades sociales donde no solamente está en el problema social, porque yo comparto contigo que acá hay una cuestión cultural importante, en cómo nos tratamos, en cómo nos relacionamos, en cómo respetamos las reglas del juego, en materia, por ejemplo, de participación también femenina en lo que es el mundo laboral, ¿cierto? Hay un tema que no es normativo, que no soluciona una ley o que no soluciona, ¿cierto?, la Constitución, como por ejemplo el hecho de que las mujeres ganen menos que los hombres, el hecho de que las mujeres ahora en pandemia se haya demostrado también de que le dedican más horas a las labores del hogar, más horas, ¿cierto?, al cuidado de los niños que los hombres. O sea, finalmente hay algunos elementos que no son normativos, porque aun cuando tengamos una ley de equidad salarial hace más de 11 años, tenemos diferencias de eso. Entonces no son normativas propiamente tales, sino que tienen que ver con temas culturales, y por eso digo, en el fondo, que el tema constitucional, la sobreexpectativa que hay en relación con eso es demasiado alta y es importante hacer un ajuste de esas expectativas, ¿no? Y lo último, nomás solamente para poder seguir con las preguntas que eventualmente pueda tener quienes nos están escuchando, no me quedó tan claro respecto al tema de la legitimidad del plebiscito, porque en el fondo lo que tú sostienes, Marcela, lo que te entendí era de que hay que hacer las cosas distintas de cómo las veníamos haciendo, ¿no? Entonces, eventualmente que vote más gente, por ejemplo, para poder partir bien un proceso que va a ser un proceso muy complejo, porque en la práctica lo que sí tenemos claro, y yo lo he dicho también, que uno tiene que aproximarse a la convención, ganando la prueba, respetando los resultados, ganando la prueba o el rechazo, aproximándose de buena fe y discutir, etcétera, pero por lo menos el punto de partida, el kickoff, ¿cierto?, tiene que ser ojalá bien legítimo. Entonces, si participa muy poca gente, y participa, por ejemplo, sobre todo muy poca gente de una edad determinada, por ejemplo, que no participe históricamente, digamos, los adultos mayores participan mucho en las elecciones, que no participen, digamos, los adultos mayores. ¿Cómo lo hacemos, digamos, en ese caso? O sea, ¿qué hacemos con eso? Pero en las elecciones, por ejemplo, presidenciales, que el 75% de los pobres no votaba, que eso es irrelevante. Entonces, o sea, mi punto es, o sea, yo creo que, digamos, llevamos mucho tiempo en esto, entonces nosotros nos parece esencial para legitimar todos los procesos democráticos que las personas voten, digamos. O sea, el promedio de participación en el mundo es cerca de 60%, en los países de la OECD 64%, en los países de América Latina está más cerca del 70%, o sea, nosotros estamos de verdad fuera de todos los rangos, y por lo tanto nos parece muy importante el tema de la participación, en particular entre los pobres y los jóvenes pobres más aún, que son, entonces, o sea, yo creo que es tan grave que no voten para el plebiscito como que no voten para la elección presidencial, ¿me entiendes? O sea, no veo que, no entiendo el punto de por qué ahora es más grave que no voten. El punto tiene que ver con la oportunidad, porque tú sostienes y me dices, lo que pasa es que acá hay una oportunidad, ¿no? Hay una oportunidad, claro, de hacer algo nuevo, de hacer algo distinto, de alguna manera, ¿cierto?, de hacer un cambio de switch. Bueno, pero si resulta que si partimos con esa oportunidad sin una votación un poco, al menos mantener la votación, digamos, de las elecciones anteriores, y sobre todo teniendo a un porcentaje de gente que eventualmente tiene miedo de ir a votar por contagiarse, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos ahí, digamos? ¿No? Porque esa oportunidad se vicia un poco, claro, ¿no? Yo creo que acá hay dos discusiones. Hay una discusión que es empírica, que es como qué pensamos, que cuántos van a votar, y qué sé yo, y una discusión normativa respecto de qué valoración le damos a eso. Y en términos empíricos, yo creo que efectivamente podemos tener una baja de adultos mayores votando, pero también creo que es
es probable, no puedo obviamente asegurarlo, pero también creo que es probable que podamos tener un aumento de participación entre los jóvenes y los adultos jóvenes que votan poco y que ahora pueden votar más en este proceso, y eso me parece que puede terminar compensando a los otros. Si es mejor o peor, o sea, los adultos mayores de 60 votan en promedio alrededor del 60%. Entonces, ojalá que creo que puede bajar. Pero como te decía antes, los jóvenes entre 18 y 29 votan 30%. Entonces, creo que hay suficiente espacio entre las personas menores de 50 que no necesariamente son los grupos de riesgo, y no hemos hablado nada del tema de la pandemia, porque obviamente esto es como que le vino a meter miles de pelos más a la sopa, y que este proceso, si hubiéramos tenido un plebiscito el 26 de abril, seguramente hubiera sido muy distinto a lo que va a ser el 25 de octubre, es imposible saberlo. Es una lástima, digamos, que hubiera ocurrido todo esto, porque yo creo que efectivamente le agrega una complejidad a un proceso de suyo que ya era muy complejo. Entonces, yo lo que decía es que nosotros esperamos, y creo que todos los actores, el Estado, el gobierno, el CERVEL, los partidos, la sociedad civil, todos tenemos que hacer nuestros máximos esfuerzos para que las personas puedan votar informadamente, que la gente pueda votar de manera segura, y ojalá que con todas las campañas, con todo lo que se está haciendo por múltiples actores, las personas acudan a votar de manera amplia. Ahora, si no van a votar tanto y terminamos con un plebiscito con la misma cantidad de personas que votaron en la elección presidencial pasada, con un 52% que eligieron al presidente de la República, o con menos de eso, yo creo que es una lástima, pero no creo que eso invalide el proceso. Ese era mi punto, digamos. Pero eso es una apreciación normativa, digamos. Para seguir, no sé si, Constanza, tú alcanzaste a cerrar el punto o si no, para dar paso a las preguntas. Sí, claro, ¿no? Y yo comparto de que no es ilegítimo en términos normativos, y mi punto era simplemente un tema de aproximación que no me había quedado claro, pero le agradezco a Marcela por tomarse el tiempo de... Buenísimo. Oye, por la hora vamos a alcanzar a hacer solamente una pregunta de las que llegaron, y esta pregunta la hace José Cuadro, y dice: el pasado domingo salió un artículo en el Mercurio sobre la convención y su reglamento, haciendo alusión a que es un debate que no se está desarrollando de manera debida. En ese sentido, la pregunta de José es sobre si el reglamento debiese ser debatido actualmente, y él pregunta si lo tiene que debatir el Congreso, y el Congreso luego presentarlo como una especie de rayado de cancha, que luego tiene que, ahí no lo especifica José, así que lo agrego yo, que tiene que, puede ser, aprobar los convencionales electos, o al menos tenerlo como una consideración. Me imagino que lo que está pensando José, y acá una patudez mía, es tratar de evitar lo que ha pasado en otra experiencia, en donde el proceso de discusión sobre el reglamento ha tomado mucho más tiempo del previsto, y por lo tanto el proceso se termina alargando, y eso también, siguiendo la conversación que teníamos, puede afectar a la legitimidad. Dado que ya estamos a la hora, les pido si pueden ser breves para abordar este punto. No, ahorita que han terminado, así que Marcela, y terminamos con Constanza. Bueno, yo había tratado de responder esto antes, digamos, creo que es un debate que se está teniendo, me parece que hay algunas propuestas. No es fácil cómo se avanza esto antes de elegir, antes que se defina el resultado del plebiscito y el tipo de órgano, porque no sabemos si, por ejemplo, va a ser bien distinto, yo creo, este debate, si tenemos una convención mixta donde la mitad son parlamentarios. Quizás ahí los parlamentarios, como van a ser ya la mitad de la convención, pueden avanzar más rápido en tener una discusión procedimental, llevando muchos de los procedimientos del legislativo al órgano constituyente, por ejemplo. Entonces, no es fácil como dónde avanzar, pero sí creo que es muy importante avanzar, y me parece que lo que se está haciendo ahora hay que profundizarlo, ampliarlo, apoyarlo, en términos de que hay distintas propuestas de distintos actores. De hecho, nosotros también desde el PNUD teníamos interés en aportar en esto, porque hay harta evidencia comparada y recomendaciones de Naciones Unidas sobre algunos temas que nos parece importantes, los temas de participación, los temas de acceso a información,
conflictos de interés. Hay muchas cosas que uno podría pensar que se podría quizás incluso llegar a ciertos acuerdos de decir que, por ejemplo, algunos estándares que se aplican para el Congreso se apliquen automáticamente y así como que tratas de despejar un poco algunas cosas para disminuir la cantidad de cosas que vas a tener que llegar a discutir. Creo que se puede avanzar en ese sentido. Quizás alguno de los temas se puede plantear en el Congreso. Después del plebiscito se podría quizás avanzar en alguna discusión que obviamente va a requerir dos tercios de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero me parece que hay algunos de esos temas en los que se puede avanzar para tener una discusión, pero otros necesariamente, sobre todo si se elige una convención constituyente 100% electa, va a tener que definirlos la constituyente, pero teniendo, digamos, propuestas sobre la mesa, conversadas, debatidas, deliberadas, también puede ser más rápido. O sea, si llegamos a la constituyente y es como a empezar a pensar ahí claramente, pero yo creo que eso no va a ocurrir, porque ya mucha gente está haciendo propuestas en este momento. Constanza. Sí, yo, bueno, creo que el tema del reglamento, o sea, tengo una visión práctica y una visión quizás más bien teórica de esto. La visión más bien teórica es que yo no le seguiría metiendo mano al acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que al final del día, porque si le metemos mano respecto de ahora cambiar las reglas respecto al reglamento, entonces deberíamos también poder abrir todo el espectro, digamos, de alternativas que están ahí. Y no me parece, digamos, de que eso sea la manera de hacerlo, o si ya lo hacemos, bueno, sincerémoslo y abramos varios temas, no solamente ese, ¿cierto? Ahora, desde un punto de vista práctico, yo comparto con Marcela. Yo creo que en el fondo todo lo que se pueda avanzar antes, independiente de que después se pueda terminar acusando a los convencionales constituyentes de que haya cocina, porque esa va a ser finalmente la acusación que va a haber. Creo que no podemos permitirnos darnos el lujo, esto lo sabe Marcela mejor que yo, pero entiendo que en el caso boliviano discutieron 7 meses de los 12 meses solo el reglamento. Entonces, tampoco nos podemos no podemos estar dedicados 7 meses a discutir el reglamento y solo 5 meses poder discutir, que ese sería el periodo máximo de tiempo, ¿verdad? Los temas de contenido. Pero por otro lado, también en el reglamento hay que tener ojo, porque en el diablo están los detalles. Entonces hay que tener ojo también con respecto al tipo de reglamento, de que dé efectivamente garantía cómo se va a interpretar el tema de los 2 tercios, porque los 2 tercios solamente respecto al reglamento de votación, pero qué pasa con la orgánica, qué pasa con las comisiones, y yo creo que acá la experiencia comparada puede aportar mucho en términos de cómo la Secretaría Técnica, las asignaciones, por ejemplo, que se le van a dar a los convencionales constituyentes para efectos de la asesoría, y los convencionales constituyentes con sus respectivos comparados, puedan llegar ya con mucho material al momento, ¿cierto?, en que se sienten en la convención, de tal manera que al final la tramitación de los reglamentos sea una cuestión que sea debatida, por supuesto, pero que sea de más corta duración. Y en esto hay harta experiencia, el hecho, digamos, de que funcione más o menos parecido a lo que podría ser la Cámara, eventualmente tener ciertas comisiones temáticas, como en el caso de Colombia entiendo que fueron 5, por ejemplo, podrían ser más, ¿no? Y que haya un sistema de comisiones plenario, comisión plenario, con un índice establecido previamente, puede ayudar a que la cuestión ande un poco más rápido. Esperamos, eso sí, como se tiene que lograr 2 tercios, también para eso, de que ese sea un acuerdo, pero yo no lo veo, no soy tan optimista respecto de que vaya a ser, o sea, creo que debiera ser así, pero no soy tan optimista de que efectivamente se logre un acuerdo rápido en el tema de reglamento también. Perfecto, Constanza. Muchas gracias a Marcela, a Constanza, por esta interesante y entretenida conversación, también a los que nos acompañaron. Antes de despedirlos, les quiero recordar que el próximo martes a las 17:30 estará Claudio Alvarado, que es profesor de Derecho Constitucional y director ejecutivo del IES, va a estar va a exponer sobre la valoración que tiene él sobre la Constitución del 80, básicamente tratar de derribar, en el caso de Claudio, que es su tesis, que la Constitución vigente es la Constitución del 80, él sostiene que es la Constitución de la transición, así que los dejo invitados a eso, y nuevamente, Marcela, Constanza, muchas gracias, espero que sigamos en contacto para una próxima actividad. Oye, sí, felicitaciones y muchas gracias por el espacio, un placer haber estado. Marcela, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias.